¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a seguir estudiando esta guía de estudio que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este tema y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar, escudriñar este tema tan importante porque hoy vamos a hablar sobre el santuario celestial. Pero antes, como siempre, necesitamos buscar la dirección divina para que Él nos pueda iluminar y podamos entender correctamente lo que quiere decir el Señor a través de este tema que vamos a estudiar. Así que vamos a buscar al Señor a través de la oración. Te invito a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de poder seguir estudiando tu palabra y seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Queremos, Señor, pedirte humildemente que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, para poder entender correctamente el mensaje del día de hoy. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar justamente este tema tan fascinante. Vamos a ver sobre el santuario celestial y vamos a ver qué enseña la Biblia con respecto a este tema. Así que vamos a comenzar rápidamente con la primera pregunta. ¿Qué escribió Juan sobre la visión que tuvo del cielo? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y tenemos que señalar la respuesta correcta. ¿Qué vio Juan? ¿Vio el jardín de Dios, la ciudad de Dios o el santuario de Dios? Vamos a ver qué dice el versículo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Qué escribió Juan sobre la visión que tuvo en el cielo? Vio el templo de Dios, es decir, el santuario que está en el cielo justamente. El Apocalipsis está repleto de referencias al santuario celestial. A lo largo del libro, Juan describió lo que veía en el santuario: los candelabros, el altar, el arca del pacto, el altar de incienso. En la introducción de cada visión del Apocalipsis se presenta una escena del santuario celestial. Ahora, déjenme decirles algo. Para poder entender correctamente el libro de Apocalipsis, necesitamos entender justamente el santuario terrenal para poder entender el libro de Apocalipsis y para poder entender justamente qué ocurre en el santuario celestial. Así que es muy importante este tema. Ahora, déjenme decirles algo. Esta enseñanza del santuario solamente lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay otra denominación o religión que enseñe lo que vamos a estudiar ahora. Así que esto está muy interesante. Avancemos. ¿Cuál fue la orden dada por Dios al pueblo de Israel en cuanto a la construcción del santuario terrenal? Y tenemos que completar justamente las palabras que están faltando. Tenemos que ir a Éxodo capítulo 25, los versículos 8 y 9. Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por lo tanto, ¿cuál fue la orden dada por Dios al pueblo de Israel en cuanto a la construcción del santuario terrenal? Dice, tienen que levantar, erigir un santuario y Él va a habitar en medio de ellos. Y tenían que hacer conforme a todo lo que Dios le mostró a Moisés, según el diseño del tabernáculo y de los utensilios. Esto significa que los planos, por así decirlo, lo pasó Dios a Moisés y Moisés finalmente construyó el arca, o mejor dicho, el arca no, el santuario terrenal, el santuario de Moisés. Si bien Dios no se limita a un edificio de fabricación humana, eso lo dijo justamente Salomón, la construcción de un santuario proporcionaba un centro visible para el verdadero culto y servía como un ámbito de la manifestación de la presencia divina, una demostración del plan de salvación y un antídoto contra la adoración pagana.
En aquella ocasión, Dios mostró a Moisés un modelo del verdadero tabernáculo que existe en el cielo. De esta forma, el santuario terrenal era una copia adaptada de la realidad celestial, que debía representar los diversos aspectos del ministerio de Cristo en favor de la humanidad perdida. Eso significa que lo que hizo Moisés acá es una copia, no es. En algunos aspectos se parece, pero lo que está en el cielo es mucho más grande, mucho más glorioso. Acá dice que es una sombra lo que hizo Moisés acá. Y una sombra no es la realidad visible. ¿Se entiende? Así que avancemos. ¿Cómo se construyó el santuario terrenal? Tenemos que ir a Éxodo capítulo 36, versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Cómo se construyó el santuario terrenal? El santuario terrenal que construyó Moisés se construyó con los recursos de los israelitas, es decir, el pueblo regalaba, daba, que fueron enviados a Moisés a dar una ofrenda del santuario. Fue de forma voluntaria esa ofrenda, y dice que fue tanta la ofrenda que traían los hijos de Israel, que en un momento Dios tuvo que decir, bueno, basta, es suficiente. Avancemos. El santuario terrenal se construyó con recursos de los israelitas, que fueron invitados por Moisés a dar una ofrenda al santuario. Ellos manifestaron una dedicación tan grande que las ofrendas sobrepasaron lo que se necesitaba para la construcción del santuario. El plan divino para la manutención de su iglesia en los tiempos antiguos y en los actuales son los diezmos y las ofrendas planificadas y sistemáticas. Interesante ese concepto. Acá en el santuario podemos ver ya el tema de la ofrenda y de los diezmos, que tiene que salir de corazón. Avancemos. ¿Qué muebles había en el santuario terrenal? Interesante pregunta. Vamos a ver cuántos muebles había en este santuario, en este templo. Dice en Éxodo capítulo 31, los versículos 7 al 9, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. La pregunta, ¿qué muebles había en el santuario terrenal? Estaba la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la fuente y su base. Por lo tanto, ahora vamos a ver más adelante en un gráfico todos los muebles que había. No vamos a mencionar los utensilios, pero los muebles principales, la mesa, el candelabro, el altar de incienso, el altar del holocausto, la fuente. Y hay otro mueble que no se está mencionando acá, que es el arca del pacto, pero vamos a avanzar. En el atrio, es decir, en el patio, se ubicaba el altar del holocausto. Los sacrificios ascendían como olor grato al Señor. Eran un símbolo de Cristo, que habría de entregarse a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También había una fuente con agua para lavarse. Interesante, en el patio, antes de entrar en el edificio, había dos muebles, el altar de sacrificio y el lavacro, o la fuente de bronce. También había una fuente con agua para lavarse, el agua representaba el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el bautismo. En el lugar santo, dentro del templo, que se dividía en dos partes, santo y santísimo, en el primer departamento, en el lugar santo, del lado derecho se encontraba la mesa de los panes, es decir, cuando uno entraba en en el lugar santo, entraba de mano derecha, se encontraba con la mesa de los panes. De frente tenía el altar de incienso y a la izquierda estaba el candelabro de 7 brazos. Ahora, la mesa contenía 12 panes elaborados con flor de harina, que representaba a Jesús, el pan de vida. Noten cómo los símbolos están conectando a Jesús. Del lado izquierdo estaba el candelabro con 7 lámparas, los 7 brazos, siempre encendidas. Juan vio en el cielo el candelabro, las 7 lámparas que ardían delante del trono de Dios.
y a Jesús en medio de los 7 candelabros. Jesús mismo afirmó que Él es la luz del mundo. Es decir, las lámparas queda luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Frente al velo, en el altar de incienso, el sacerdote quemaba incienso de mañana y de tarde. Juan también vio un altar de oro delante del trono en el cielo y dijo que el incienso subía con las oraciones de los santos. En el lugar santísimo era la parte más sagrada. Allí se ubicaba el arca del testimonio que contenía las tablas de la ley de Dios. Juan describió el arca de Dios en el santuario celestial. Sobre la tapa del arca, conocida como propiciatorio, se manifestaba la presencia visible de Dios, que simbolizaba su trono sagrado. En el Apocalipsis se retrata al Señor como sentado sobre un trono glorioso. Y vamos a ver la imagen ahora. Interesante que esto lo tienen en la página, antes de avanzar, 104, acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver el cuadro, justamente lo que estamos mencionando ahora. Miren acá. Acá está el santuario más o menos como era, ¿sí? Dependiendo de los autores cambian dónde estaba ubicado el altar de sacrificio. El altar de sacrificio lo están viendo acá, ahí al costado, vendría a ser de todo lo que es el edificio, pero en realidad estaba en el centro. Y después, inmediatamente, antes de entrar, estaba la fuente, donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar en el lugar santo. En el altar de sacrificio se sacrificaban las víctimas, los animalitos. Entonces, antes de entrar el sacerdote tenía que lavarse, y una vez que entraba en el lugar santo, se encontraban con 3 muebles. En el lado derecho se encontraba la mesa y los panes de la proposición, que es de la presencia de Dios. Luego al frente estaba el altar de incienso y luego estaba el candelabro de 7 brazos. Todos los días entraban ahí a hacer la intercesión por el pueblo. Una vez al año entraban al lugar santísimo que quedaba más al fondo y ahí estaba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Estos eran los muebles que había justamente en el templo, en el santuario. Ahora, la pregunta es, ¿quién podía entrar en cada sector del santuario? ¿Se acuerdan? Está el atrio, después dentro del edificio había 2 lugares, lugar santo y después más allá el lugar santísimo. Ahora, ¿quién podía entrar en cada sector? Vamos a ver, en el lugar santo quién entraba y en el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por lo tanto, ¿quién podía entrar en cada sector del santuario? En el lugar santo entraban los sacerdotes y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Por lo tanto, los sacerdotes tenían acceso al lugar santo todos los días del año. Y una vez al año, en el ritual del día de la expiación, del día del juicio, solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, es decir, al lugar santísimo. ¿Qué hacían los sacerdotes a diario en el atrio? Interesante pregunta, ¿qué hacían todos los días? Vamos a Éxodo capítulo 29, los versículos 38 al 42. Dice esto. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de uvas machacadas. Y para la libación, la libación significa ofrenda líquida, ¿sí? La 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme la ofrenda de la mañana y conforme. ¿Qué hacían los sacerdotes a diario en el atrio? La respuesta es, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día perpetuamente.
¿Qué significa esto? Que a la mañana, a las 9 de la mañana, se sacrificaba un cordero y a las 3 de la tarde se sacrificaba el otro corderito. Y todos los días se debía sacrificar esos corderitos. El sacrificio perpetuo, diario, continuo, se realizaba en el atrio del santuario, es decir, en el patio, como símbolo de las constantes disposiciones de Cristo para perdonar los pecados. Era una provisión para aquellos que transgredían los mandamientos y aceptaban por la fe los méritos del futuro sacrificio del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sin embargo, una vez al año había una ceremonia especial de sacrificio por los pecados. Ahora, déjenme decirles algo. Siempre a lo largo de la historia, el ser humano, la única forma de obtener la salvación era a través de ese corderito, que simbolizaba a Cristo. Yo por fe, estuviera donde estuviera, yo debía orar a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde en dirección hacia el santuario y orar pidiendo perdón por los pecados. Y ese corderito moría en mi lugar. Noten, siempre es por fe, siempre es a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué se realiza una vez por año? El 10º día del 7º mes. ¿Qué se realiza? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o el día de la expiación. Hay que señalar la respuesta correcta y tenemos que ir a Levítico, capítulo 23, en los versículos 27 y 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, día de juicio, el Yom Kippur, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Que se realizaba una vez al año, el 10º día del 7º día, del mes, era el día de la expiación, el día del juicio, el día del Yom Kippur. En ese día se limpiaba todos los pecados que durante todo el año se iban acumulando dentro del santuario. Noten lo interesante. Yo pecador, vamos a retroceder un poquitito, vamos a la imagen para que sea más claro. Noten, yo cometí un pecado, ¿sí? Entonces, tenía que llevar una ofrenda, un corderito, una palomita, dependiendo si era pobre o no. Si era muy pobre, una palomita debía llevar. Ahora, yo tenía que entrar y llevar el animalito y sacrificar en el altar de incienso. Yo debía matar el animal y el sacerdote tomaba la sangre y antes de entrar se limpiaba en la fuente. Y él entraba y avanzaba hasta el altar de incienso. Y ahí, noten, yo era pecador, yo tenía que morir, yo transgredí los mandamientos. Pero el animalito que no tenía nada que ver, tomaba mi lugar. Entonces yo entraba, colocaba mis 2 manos sobre el corderito y confesaba mi pecado. Por lo tanto, ahora, simbólicamente los pecados son transferidos ¿a quién? Al corderito. Ahora, yo podía volver, primero tenía que sacrificar el animal, y una vez que sacrificaba el animal, yo podía volver a mi casa tranquilo, pero noten que seguía todo el trabajo. El sacerdote se limpiaba en el altar en el lavacro, en la fuente de bronce, entraba y se dirigía hacia el altar de incienso. Ahí, asperjaba, salpicaba la cortina que está justamente dividiendo el lugar santo, el lugar santísimo, o mojaba los 4 cuernos del altar de incienso. Mis pecados, ¿dónde quedaban? En el santuario, noten, eran transferidos de mí hacia el cordero, del cordero a la sangre, y la sangre quedaba registrado justamente en el altar de incienso. Y una vez al año se tenía que quitar todos esos pecados, y ahora lo vamos a ver más claramente, así que vamos a avanzar. Vamos a avanzar, el día de la expiación, una vez al año, hasta ahí nos quedamos. Noten, en el santuario israelita había 2 servicios, uno diario y uno anual. A lo largo del año, en el santuario, los sacerdotes y el sumo sacerdote ofrecían sacrificios diarios para expiar, perdonar, limpiar los pecados del pueblo. Pero ese pecado quedaba acumulado en el santuario, ¿correcto?
El que sale limpio soy yo, pero el pecado sigue acumulado. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación, la limpieza de los pecados del pueblo y purificar el santuario. El servicio diario trataba con los pecados individuales. En el servicio anual, toda la ceremonia tenía el objeto de purificar el santuario y eliminar los pecados del pueblo. Interesante concepto. Avancemos. ¿De qué forma se ilustra la eliminación definitiva del mal en el día de la expiación? Interesante concepto. Vamos a ver cuáles de las respuestas son las correctas. Al final de la ceremonia, el macho cabrío emisario, Azazel, recibía simbólicamente los pecados del pueblo y era enviado al desierto donde debía morir, o el sacerdote se cambiaba de ropas, simbolizando la transmisión de la impureza a la pureza, o era realizado o sacrificado un animal. Vamos a ver cuál de las respuestas es la correcta. Para eso tenemos que ir a Levítico, capítulo 16, en el versículo 10, 20 al 22. Levítico capítulo 16, 10, 20 al 22. Dice así: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la muerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación con él, para enviarlo a Azazel al desierto. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Por lo tanto, ¿de qué forma se ilustra la eliminación definitiva del mal en el día de la expiación? Al final de la ceremonia, el macho cabrío emisario, el macho cabrío Azazel, recibía simbólicamente los pecados de Israel y era enviado al desierto donde debía morir. Ahora, lo que está pasando es fantástico acá. En el día de expiación, bueno, les voy a leer y vamos a ir comentando. La representación de la salvación era provista por el macho cabrío sacrificado por Jehová, símbolo de Cristo. En el día de expiación se presentaban dos machos cabríos. Se echaba suerte por Jehová y por Azazel. El que caía en nombre de Jehová debía morir. Ahora, esa sangre que era derramada no contaminaba el santuario, hacía todo lo contrario, quitaba los pecados. Ese macho cabrío que era echado la suerte y caía por Jehová, simbolizaba a Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado. También entra en escena el otro macho cabrío, el macho cabrío emisario o Azazel, dice la Biblia, que no era sacrificado. Noten, el que caía la suerte por Jehová moría, representaba a Cristo, y el que caía por el macho cabrío Azazel no moría. Ahora, ¿qué simboliza esto? Muy interesante. Este macho cabrío emisario no moría como sustituto de nadie, sino que representaba el originador del mal y verdadero culpable de todos los pecados que ya habían sido perdonados y expiados por medio del sacrificio del macho cabrío para Jehová. Abandonada su propia suerte y destrucción, representaba el juicio dictado sobre Satanás y su destino eterno. Noten, el macho cabrío que caía de parte de Jehová representaba a Cristo y ese corderito, ese macho cabrío debía morir. Y la sangre no contaminaba, sino que limpiaba todas las impurezas que se fueron acumulando durante todo el año. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba y hacía la limpieza, sobre él estaba cargado todos los pecados del pueblo que se habían acumulado durante todo el año. Cuando salía, tenía que confesar esos pecados y simbólicamente esos pecados de todo el pueblo eran transferidos a ese cordero que representaba a Satanás, que era el macho cabrío Azazel. Y ese animal debía ser llevado al desierto y abandonado. Más adelante, con el tiempo, para asegurarse de que el macho cabrío Azazel no volviera al pueblo, lo arrojaban a un abismo
a un despeñadero. Eso fue con el tiempo. Ahora, qué interesante es que Satanás dice que va a ser arrojado al abismo, es decir, acá a la tierra durante 1000 años. Noten, todo eso estaba prefigurado en el santuario celestial, en el santuario terrenal. El plan de salvación, cómo Dios actúa, cómo Dios limpia al ser humano, está todo en el santuario. Noten, yo para obtener la salvación y el perdón de los pecados debo aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debo confesar mis pecados. Pero todo eso ahora sigue una trayectoria hacia el santuario celestial donde Cristo está intercediendo por nosotros. Continuemos. ¿Qué representaban todas las ceremonias del santuario terrenal? Interesante pregunta. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentaban las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, ¿qué representaba todas las ceremonias del santuario terrenal, el que construyó Moisés, y luego vino David, y construyó, o mejor dicho, Salomón fue el que construyó, y luego viene el templo de Herodes en los días de Cristo? El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento enseñó a la gente la naturaleza terrible del pecado y señaló a Jesús como el único que puede perdonar la culpa del pecado. Interesante respuesta. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento enseñaba al pueblo sobre la terrible naturaleza del pecado y señalaba a Jesucristo como el único que puede perdonar la culpa. Eso lo vimos recientemente. Los incontables sacrificios no eran eficaces en sí mismos, pues el pecado es una ofensa moral. Solo la sangre de Cristo, ilustrada por aquellos sacrificios simbólicos, puede expiar los pecados de la humanidad. El Dios eterno se hizo hombre para poder venir a rescatarnos y es el único que nos puede perdonar porque es Dios. El Dios que dio su vida por nosotros. Noten cuán grande es todo esto que estamos estudiando. ¿Quién es el único que puede ejercer el oficio de sumo sacerdote en el santuario celestial? ¿Será Aarón, Moisés o Jesucristo? Otra vez, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, ¿quién es el único que puede ejercer el oficio de sumo sacerdote en el santuario celestial? No es Aarón, no es Moisés, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Jesús es el mediador único y suficiente entre Dios y el ser humano. Un mediador intercede entre dos partes. Así, por intermedio de Cristo, Dios puede reconciliarse con nosotros. Y como nuestro representante, como ser humano, Cristo intercede por nosotros delante del Padre, ofreciendo los méritos de su sangre cuando lo aceptamos a Él. ¿Cuál es la obra desempeñada por Jesucristo en el santuario celestial? Y tenemos que completar este versículo. Otra vez Hebreos. Noten qué importante que es el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, las palabras que están faltando es salvar, ellos, interceder, dice. Porque por eso puede también salvar perpetuamente a los que por ellos se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos a Jesucristo perdón y liberación. A pesar de que nos concede el perdón gratuitamente, esto no resultó gratuito para Cristo. Para nosotros es gratis, pero para Cristo no. En la cruz, Él murió en lugar de nosotros, como sacrificio, tomando sobre sí el castigo de nuestros pecados. Ahora, en el santuario celestial, como sumo sacerdote, presenta ante Dios al Padre los méritos de su sangre derramada en la cruz, para que Dios absuelva de la condena eterna a todo pecador arrepentido que lo busque.
Todo aquel que busque la mediación sacerdotal de Cristo puede beneficiarse del precio de la paga de su sacrificio expiatorio. Interesante. Para nosotros es gratis, solamente debemos creer, aceptarlo por fe a Él y vivir una vida santa, y toda nuestra vida pasada será eliminada y borrada. No cuesta nada a nosotros, simplemente aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué sucederá cuando concluya el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial? Y tenemos que ver cuál de las respuestas es la correcta. Por lo tanto, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 14, en los versículos 14 al 20. Dice así: Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la tierra, la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Por lo tanto, ¿qué sucederá cuando concluya el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial? ¿Todos los habitantes de la tierra serán salvos? No, no todos los habitantes se van a salvar. Hay una creencia que está surgiendo ahora que dice que todo el mundo se va a salvar, incluso Satanás, que el fuego del infierno va a ser para purificar, quitar el pecado de Satanás, de sus ángeles, de los impíos. Eso no dice el versículo. Así que todos los habitantes de la tierra serán salvados. Falso. Jesús reinará de forma invisible. Ahí está escrito mal. Espiritualmente, por 1000 años. Falso, tampoco dice eso. Habrá una doble cosecha. Una representa la salvación de los hijos de Dios y la otra la condenación de los que rechazaron al Señor Jesucristo. Esa es la respuesta correcta. Al término de la obra del santuario celestial, el Señor vendrá a la tierra para cosechar a su pueblo redimido. También traerá la retribución a los impíos por sus malas elecciones. Esto está simbolizado por la imagen de las uvas echadas en el lagar de la ira de Dios. El fin de los impíos no se debe a un capricho de Dios, sino que es el resultado de apegarse al mal. Interesante que Dios no es que salva a uno y hace que se pierdan otras personas. Cada uno escoge, es libre de escoger salvación o perdición. Dios pondrá fin al pecado y todo lo que esté ligado al mal será eliminado. Esto es lo que sucede cuando abandonamos la fuente de la vida. Al rechazar la vida que nos sustenta, nos entregamos a la muerte. Noten que el Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que no está conectado con la vida, ¿qué pasa? Se muere. Vamos a repasar todo lo que vimos hasta este momento. ¿Qué escribió Juan sobre la visión que tuvo del cielo? Vio el santuario de Dios. ¿Cuál fue la orden dada por Dios al pueblo de Israel ¿Cuándo fue la orden dada por Dios al pueblo de Israel en cuanto a la construcción del santuario terrenal? Debían levantar un santuario porque Él iba a habitar ahí, conforme ellos debían construir a todo el modelo que le mostró a Moisés. ¿Cómo se construyó el santuario terrenal? Fueron por las ofrendas voluntarias del pueblo de Israel. ¿Qué muebles había en el santuario terrenal? Estaba el altar de sacrificio, estaba la fuente de bronce, estaba la mesa con los panes de la presencia de Dios, estaba el altar de incienso, estaba el candelabro y estaba también en el lugar santísimo el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. ¿Quién podía entrar en cada sector? En el lugar santo todos los días entraban los sacerdotes y una vez al año en el lugar santísimo entraban el sumo sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes a diario? Se sacrificaban 2 corderos, uno a la mañana, a las 9 de la mañana, y otro a la tarde, a las 3.
que se realizaba una vez al año, el 10º día del 7º mes. Era el día de la expiación, se limpiaba el santuario, era el día del juicio, el Yom Kippur. ¿De qué forma se ilustra la eliminación definitiva del mal en el día de la expiación? Al final de la ceremonia, ¿se acuerdan? El macho cabrío emisario, Azazel, recibía simbólicamente los pecados de Israel y era enviado al desierto donde debía morir. ¿Qué representaban todas las ceremonias del santuario terrenal? El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento enseñó a la gente la naturaleza terrible y señaló a Jesucristo como el único que puede perdonar la culpa de nuestro pecado. ¿Quién es el único que puede ejercer el oficio de sumo sacerdote en el santuario celestial? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra desempeñada por Jesucristo en el santuario celestial? Y hemos visto que Él intercede continuamente para salvarnos perpetuamente, dice. Perdón. ¿Qué sucederá cuando concluya el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial? Y hemos visto que habrá una doble cosecha. Una representa a los hijos de Dios y otra es a condenación. Por lo tanto, hemos terminado. Vamos al momento de nuestro compromiso con Dios. Entiendo que los diversos rituales del santuario terrenal representan la muerte de Cristo en la cruz y su ministerio en el santuario celestial. Me comprometo a aceptarlo como mi fiel sumo sacerdote. Hoy entrego mi vida definitivamente en sus manos y reconozco que Él es el mayor interesado en salvarme. ¿Te quieres entregar hoy? ¿Te quieres comprometer al Señor? ¿Aceptarlo como tu sumo sacerdote, tu intercesor, como tu abogado? Hoy te tienes que entregar al Señor. No dejes pasar más el tiempo. Hoy el Señor te está llamando. Hoy entrégate a Él. En la próxima clase vamos a estudiar este tema interesante, la Iglesia de Dios. Así que te mando un fuerte abrazo. Voy a seguir orando por ti para que el Señor te pueda iluminar y que puedas tomar la decisión de aceptarlo a Él como tu Salvador. Así que te mando un fuerte abrazo y te espero en la próxima clase con un nuevo tema.